dándonos entendimiento, sabiduría, que seas tú el día de hoy mostrándonos, Señor, cosas que quizás que aún no sabemos. Gracias te doy por la vida de Felipe, gracias te doy por la vida de Ryan, Señor, y por mí, pues porque nos das la oportunidad de estar en este lugar unidos para aprender más de ti. Te alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Felipe, empieza tú. Mira, es que comenta tú lo que tú tienes después porque yo tengo una presentación y tengo bastante material. Bueno, entonces yo voy a dar como una introducción, ¿sí? Porque en realidad lo que traje es muy básico. Entonces yo doy como una introducción y ya luego tú realizas la presentación, ¿sí? Vale. Vale. Sí, me escuchan los dos bien. Sí, te escucho bien. Vale, muy bien. Bueno, el día de hoy, por si Ryan no sabe, vamos a hablar del perdón, ¿listo? Un poquito del concepto del perdón le puede decir que es una liberación de un resentimiento o de querer pues vengarse de alguien, ya que pues a veces sentimos que hay personas que nos ofenden o cositas así. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de ese acto de amor, de misericordia y de gracia que se llama el perdón. Primero que todo, pues si allí están con las Biblias o en la web, pues pueden ubicarse en Mateo 6. Vamos a ubicarnos acá en Google más rapidito. Mateo 6, capítulo 6, versículo 14 y 15. Escrito está: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, acá vemos claramente que el perdón es un mandato de Dios, ¿sí? No es como una opción, sino que Dios nos insta a que nosotros debemos perdonar, así como Él perdona nuestros pecados, porque todos los días como personas pecamos, entonces también debemos llevar esa misericordia del perdón a otras personas. Y Jesús nos dejó un ejemplo, ¿sí? Que fue en la cruz del Calvario. Vamos a estar buscando en Lucas capítulo 23, versículo 34. Voy así como un poquito rapidito para que... Lucas, versículo. Lucas capítulo 23, versículo 34. Ay, me fui para otro lado. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Vemos allí que cuando Jesús pues estaba en la cruz, Él hizo eso, ¿no? Nos dio ese ejemplo que debemos perdonar. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia que nos habla del perdón. Voy a dar unos ejemplos así por encimita. José y sus hermanos, sabemos que su familia, pues sus hermanos no lo querían, pero aún así tiempo después él decidió perdonarlos y ayudarles. También vemos Esaú perdona a Jacob después de tantas cosas y engaños que Jacob le hizo a su hermano. De hecho, Jacob pensaba que Esaú iba a tomar venganza sobre él y Esaú lo que hizo fue pues abrazarlo, llorar, perdonarlo. También vemos David, cuando el rey Saúl quería matar a David, y David tuvo la oportunidad de hacerle daño al rey, pero él le perdonó la vida. Tenemos también el ejemplo del hijo pródigo, ¿sí? Que pensó que iba a regresar a casa de su padre. Una acotación. ¿Por qué Dios perdonó a David y no perdonó a Saúl? ¿Es una pregunta o tú mismo me la vas a O sea, contestar? una pregunta para ti. ¿Por qué perdonó a David y no a Saúl? ¿Qué crees tú?
Pues yo pienso que Dios ve nuestros corazones, ¿no? Hay gente que pide perdón, pero no es un perdón de corazón. No sé. Si estoy mal, corrígeme. Sí, sí, no, sí, eso es verdad. Y después, yo en una presentación voy a explicar eso igual, pero porque mira, David, cuando el profeta, creo que se llama profeta Natán, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, Ya el profeta Natán, digamos, reveló el pecado de David, él se arrepintió, reconoció su pecado. Y en sí, cambio Saúl no lo reconoció, se justificó. Ahí está se el, justificó. claro, Ahí está como quien dice la diferencia. claro, y aquí, bueno, hay unos puntos importantes que después lo voy a explicar, que uno es el reconocimiento del pecado, pero después lo voy a hablar. Síguenos. Vale, vale. Y Jesús en la cruz, bueno, ya eso lo comenté. Otra cosita que quería comentar es que pues a veces cuando recibimos ofensas de alguna persona o cualquier cosita que hiera nuestro corazón, tendemos a juzgar, ¿sí? A la persona que nos hizo aquello y esto, pero pues tenemos que recordar que todos somos humanos y todos fallamos. Muchas veces solemos señalar a alguien solo porque falla diferente a nosotros. Entonces, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, verso 23, dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos fallamos de alguna u otra manera, entonces yo creo que también es como pues pensar en eso, ¿no? Porque a veces nos hacen daño y nosotros solamente señalamos, juzgamos que nos hicieron esto y aquello, pero pues también hay que reflexionar que de una u otra manera todos fallamos porque somos seres humanos. Así es. Y yo creo que ya, o quieres que hable más. No, sí está bien, si no tienes más, está bien, pues sí, era. Y Ryan, ¿qué opinión tienes tú al respecto sobre el perdón? ¿Qué conocimiento tienes tú? Bueno, igual no sabía que también tenía que... No, no, pero, o sea, tú no, obviamente que no sabes mucho porque tú entraste recién, pero y digamos qué es lo que tú piensas respecto al tema del perdón de Dios, no sé tu comentario. Bueno, respecto a eso, como decía Angélica, que somos humanos, somos pecadores, que tenemos que siempre estar pidiendo perdón constantemente a través de la oración y que nos equivocamos. Y es casi lo mismo que habló ella, que Ya, básicamente tengo entendido eso. ya. Ya, mire, yo preparé una presentación porque al hablar así yo quise hacer una presentación y ahora se la voy a mostrar, luego yo se la voy a enviar en PDF para que lo tengan. Ya, y ahí le voy a hablar de lo que yo estudié, porque lo que nosotros vamos a hacer clase a clase con todo, vamos a escoger un tema, lo vamos a estudiar y después lo vamos a comentar. ¿Ya? Y bueno, hay que tratar igual tener como algo, si quiere una presentación, no sé, pero yo aquí no hice una, en este caso ahora hice una presentación, me di el tiempo y todos mis apuntes lo dejé en esa presentación, ¿ya? Ok, está bien. Ya ustedes me dicen, voy a compartir pantalla. Toda la pantalla, a ver. Ya, ¿se ve? Sí, Ya aquí, esa es mi presentación. Tema de Sí, se estudio, ve. ya, el perdón aquí. ok. Primero hay que entender qué es el perdón. Sí, Para primero, antes de explicar todo eso. La ok. Real Academia Española, el RAE, que digamos que dirige todo el tema del español define como el perdón la remisión de la pena merecida, la de la ofensa recibida o de alguna deuda o obligación. Como sabemos, nosotros todos pecamos, ¿cierto? Sí, Todos pecamos, todos cometemos errores, todos nos equivocamos y cuando cometimos, ofendemos a alguna persona, nosotros, digamos, eh, ofendemos, ¿qué hacemos? Bueno, si somos humildes de corazón y reconocemos nuestros errores, pues le vamos a pedir perdón. También el perdón se puede enfocar en alguna deuda, por eso aquí dice remisión de la pena merecida. Puedes tener una deuda, no sé, y el banco te perdona o te condona, como le dicen,
Igual puedes tener algún tema delictual, también puede ser alguna condena, también te pueden perdonar por alguna, no sé, por ejemplo, tú lastimaste a alguien para salvar la vida de 5 personas, la ley te puede perdonar porque no quisiste hacerle daño, qué sé yo. No sé si me voy explicando. Entonces el perdón está enfocado, puede ser una deuda, alguna ofensa que tú recae sobre ti, ¿ya? Ese dice remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda o obligación pendiente. El perdón se enfoca deuda, pena o obligación, ¿ya? Ok, Eh, en el perdón yo encontré 3 puntos relevantes que hablar. Son puntos importantes. Primero, hay que reconocer que el hombre ha pecado. Que el hombre ha pecado. Todo hombre ha pecado y eso hace que inflige la ley divina. Cuando uno, digamos, cierto, necesita el perdón, hay que reconocer que el hombre está caído y depende, cierto, siempre estar constantemente pidiéndole perdón a Dios. ok, sí. El segundo punto, hay que reconocer que para, digamos, obtener el perdón, primero nosotros tenemos que reconocer que hemos pecado y luego tenemos que arrepentirnos de corazón. Ese es el segundo punto. Si Ok, nosotros no reconocemos el pecado y no nos arrepentimos, no vamos a tener el perdón. Y ese ejemplo yo lo dejé con Rey Saúl. Rey Saúl, digamos, no reconoció su pecado. Más adelante están los versículos. Se justificó. En cambio, como David, él sí reconoció y se arrepintió. Entonces ahí está la gran diferencia. Para recibir el perdón son 2 puntos importantes, el reconocimiento y el arrepentimiento. reconocer y arrepentirse. ¿Ya? Y como tercer punto relevante, Dios dispone de su amor y su gracia para otorgar el perdón. Cumpliendo ese digamos, requisito de reconocimiento y arrepentimiento, Dios está presto a perdonarnos, bajo su amor y su gracia. Esos son los digamos, esta presentación se va a enfocar principalmente a esos 3 puntos, ¿vale? Ok, Punto número 1. El hombre ha pecado. Cuando el hombre peca, inflige la ley divina y necesita el perdón. Acá dejé algunos versículos. Busquen por favor Romanos 3:23 y Eclesiastés 7:20. Romanos 3:23 lo puedes buscar tú, Angélica, y Eclesiastés 7:20 que lo busque ok, Ryan. ya lo tengo. Mira, pero si quieres lo leo, mira, aquí lo voy a mostrar. A ver. Ah, ok, listo. Así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya. Y el segundo punto, Ryan. El Eclesiastés, Sí, estoy mostrándolo en la pantalla, mira, Eclesiastés 7:20. sí, sí estoy buscando aquí en internet. No, pero está en la Dice pantalla. así. Ah, el que tengo minimizado por eso. Dice, ciertamente no hay hombre justo a la tierra que haga el bien y nunca peque. Claro, bueno, el primer punto que yo había explicado, ¿cierto? Que el hombre ha pecado. Y entonces estos versículos demuestran que todos hemos pecado, por lo tanto, todos estamos, mira aquí, en esta parte, destituidos de la gloria de Dios. Ok, Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces aquí hay que reconocer primero que todo hombre ha pecado y todos necesitamos el perdón de Dios. ok, todos pecamos. Claro. Aquí hay otro versículo, mira, y lo que el hombre ha pecado. En primera de Juan 1:8 que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ok. O sea, no hay excusa de decir que no pecamos. Todos hemos pecado. Luego, ¿cierto? De nosotros reconocer que somos pecadores, o sea, sabemos que el hombre peca, esos versículos hablan sobre ese tema. El segundo punto para, digamos, recibir el perdón es reconocer el pecado y luego el arrepentimiento. Acá habla de reconocer el pecado y arrepentirse es necesario para el perdón. En Salmo 32:5 dice lo siguiente: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bueno, aquí David está reconociendo su pecado a Jehová y él está diciendo que él perdonó su pecado. Pero ahí David lo reconoció. Acá en Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que dice acá, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ujú. Esos versículos lo están notando, ¿cierto? Sí. Ryan, No puedo cubrir los pecados. ¿alguna duda? No, yo no. No, Entonces, ya. el versículo anterior no alcancé a notarlo y casi me equivoco en presionar el botón Ahí, equivocado. Sí, es el del Salmo. claro, igual yo lo voy a enviar en un PDF. ¿Está hasta Ryan, ¿has entendido todo hasta ahora? Sí, he entendido. Ok, ese es el proverbio. Y mira, y finalmente el punto número 3 que habla sobre el amor y la gracia de Dios para perdonar. Dios en su amor y su gracia está dispuesto a perdonar. Ok, gracias. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Anteriormente le había explicado que primero había que reconocerlo y arrepentirse. Sí. Y bueno, en el arrepentimiento incluye lo que la confesión. Hay que confesarlo obviamente a Dios. Ujú. Digamos, para tal vez ese punto tendría que haber puesto también confesión, para que confesárselo a Dios. El arrepentimiento incluye lo que es la confesión. Y el perdón lo que busca es restablecer la comunión con Dios. Eso es lo que busca el perdón. Ok. En Efesios capítulo 1:7 dice, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Yo quería definir qué es lo que es gracia, pero no lo puse acá. Pero ese versículo de Efesios 1:7 habla sobre de la gracia de Dios. Ah, ¿Y la gracia qué es lo que es? el perdón. ¿Mm? ¿Qué es lo que... Y mira, yo le pregunto, ¿qué es la redención? El perdón de pecados. No. ¿Qué es la redención? ¿Y qué es la gracia? La redención es como comprar o Mira, aplicar el pago de algo, pagar por algo, o obtener a través de la compra algo, ¿sí? la redención, ya, yo lo voy a Aquí explicar. dice que es una acción de liberar, salvar y esas cosas. Es una acción. Hablándolo, poniéndolo en el lado espiritual, vendría siendo como la salvación y eso. La gracia es como un don, un favor que hace Dios sobre nosotros. ¿Mm? Bueno, esto Eso sale en el, es, en el claro, Google. eso es la gracia. Sí, es que ella te dio la definición de redención. Ah, redención. Sí. Sí. Ah, no escuché. Ya, pero esa es la gracia. La redención lo voy a explicar más adelante. Me está Ya. hablando que Jesse llegó hace poco y se va a intentar a conectar. Pero bueno, yo igual yo le voy a enviar la presentación. Ya mire, mira, aquí viene ya hablamos de los 3 puntos importantes, digamos que hay que cumplir para, digamos, tener el perdón de Dios. Pero aquí hay que diferenciar qué es la redención. Y ahí vamos a ver un tema también que es la expiación. ¿Han Okay. escuchado la palabra la expiación? La he escuchado, pero no sé en el momento qué Mira, significa. aquí es la definición de la expiación. La expiación es el acto mediante en el cual se repara una falta o se paga una deuda.
en el contexto Ok. bíblico se refiere a la reconciliación con Dios mediante un sacrificio. ¿Qué pasó? Ustedes saben que existen dos dispensaciones, las dispensaciones antiguas, que es de la ley, y ahora estamos en la dispensación de la gracia, que ahora nosotros somos salvos por misericordia de Dios, a Sí. través del sacrificio de Jesucristo. En cambio, la dispensación de la ley, pues habría que cumplir ciertas normas y había que seguirlo a pie de la letra, y si tú, digamos, no obedecías, tenías juicio. Y Dios estableció un medio de cómo expiar los pecados. Los judíos que hacían sacrificaban un animal. Sí. Habían palomas y hacían un holocausto, Cordero. cordero, no recuerdo bien el tema porque eso no lo repasamos bien, pero había que hacer sacrificio y había que derramar sangre. Sí. Entonces, la expiación se sacrificaba y la sangre de ese animal ocultaba el pecado de las personas. Por ejemplo, Job, dicen en el libro de Job, que Job constantemente hacía sacrificio de animales porque decía, no vaya a ser que mi hijo hayan pecado y quiero que esté bien con él. ¿Lo has Sí. leído, cierto? Sí, claro. Entonces, la expiación es el cual se repara una falta o se paga una deuda. En el contexto bíblico se refiere a la reconciliación con Dios mediante un sacrificio. Entonces, uno peca, pero a través, digamos, de ese sacrificio de ese animal, de esa sangre, digamos, permitía tener esa reconciliación con Dios, esa comunión con Dios. Por ejemplo, en el tabernáculo, cuando, digamos, los judíos, ¿cierto? Hacían eso siempre. Recibían el Sí. animal y todo eso y hacían esos sacrificios, ¿ya? Y esto está Ujú. en Sí. Levítico 17:11. Porque, mira, porque dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, para que haya perdón de pecado, debe haber derramamiento de sangre. Ok. Sí. ¿Ya? Ese es un punto importante. Antiguamente se hacía con animales, pero esa fue la dispensación de la ley y había una cosa que se llama la Pascua. Eso tiene un simbolismo, ese no es el tema del perdón, pero tiene un simbolismo que se puede ver más adelante. Y ahora está la sangre de Cristo. Por eso se dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Todo esto Ujú. tiene un simbolismo en la antigüedad con lo nuevo. No sé si tú lo has pensado así. Sí. Entonces, antiguamente para estar perdón con Dios, porque ellos no tenían, digamos, a Cristo, ¿cierto? O sea, Cristo Ujú. estaba así ahí, ¿cierto? Pero no estaba su sacrificio, su sangre derramada. Entonces, el animal que hacían, digamos, hacía ese objetivo de conectarlo con Dios, ¿ya? Sí. Ujú. Y aquí hay que entender la diferencia entre la expiación y la redención. Ok. La expiación se centra en el acto de reparar el pecado y restaurar la relación con Dios. Y la redención, por otro lado, implica ser liberado o rescatado del pecado y sus consecuencias mediante el pago de un precio, que la Biblia es la sangre de Cristo. Ok. Nosotros éramos pecadores, nosotros no teníamos derecho a ser perdonados, pero alguien pagó el precio, y ese precio lo pagó Jesucristo. Y Él nos cubrió de ese juicio que teníamos nosotros a través de su sangre. ¿Se van dando cuenta? Si Sí. nosotros vamos digamos, volviendo atrás, a la definición del perdón, dice que es una remisión de la pena merecida, Merecido. de la ofensa recibida o de alguna deuda o obligación. Y nosotros hemos recibido el perdón a través de un pago, y el pago lo hizo la sangre de Jesucristo. No sé si van entendiendo. Sí. Entonces, aquí la redención, digamos, nos liberaron o nos rescataron del pecado mediante un pago. Y ese pago lo hizo Jesús. Ujú. Por eso se habla de la redención. Y Él pagó el precio. No sé si han escuchado a la vez que Él pagó el precio. Sí. Y El lo pagó pago con al su sangre. Y ya vimos que la sangre es la forma de
limpiar el pecado, ocultar. Antiguamente se hacían con animales. La importancia de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es eficaz para perdonar pecados y es suficiente para una limpieza total y profunda. Vean Hebreos 9:14. Léelo tú, Ángela. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de los animales en la expiación del Antiguo Testamento ofrecía perdón, pero no la purificación total para mantener una relación continua con Dios. La sangre de Cristo no solo perdona, sino que también purifica completamente, permitiendo una comunión continua y profunda. O sea, en resumen es que eso no nos permitía, digamos, estar bien con Dios, no era suficiente. O sea, te ocultaba el pecado, solo te lo ocultaban nomás, ¿ya? Digamos, para no recibir el juicio. Pero no te permitías mantener la relación No, con no te Dios. En permitiría estar cambio, en la Jesucristo santidad, sí, porque no había una santidad, pero la sangre de Cristo es suficiente, es completa. completa. Hay que nosotros estamos hablando del tema de perdón, pero hay otro versículo que otro día se puede ver más profundidad de ese tema, pero eso, es como más que nada general. Claro. Pero sí es importante entender muy bien eso que tú dices. Claro, O sea, la sangre de Cristo fue suficiente. es Es suficiente, suficiente. Sí. Y a veces no lo entendemos, lo pasamos por alto como si fuera algo X. claro. Hasta el momento todo entendido, ¿cierto? Entendido. Ya, esa es la importancia. Aquí, espérame, te quiere conectar eh, la Jessica. Hola Jessica, Hola Pepe, hola a todos. y ya hemos Hola. avanzado. Hola Jessica, yo igual, Hola. yo voy a enviar el PDF igual, pero ya hemos avanzado un poco. Ya, sorry, que vengo recién llegando del trabajo. Sí, Hay mucha no, pega esta semana. no. Oye, pero grabé yo, si quieres después te la envío. Ya, ok. Ya, estamos hablando, mira, por grosso modo estamos hablando de la expiación y redención. Aquí yo decía que definición de expiación, la expiación es el acto mediante el cual se repara una falta o se paga una deuda. En el contexto bíblico se refiere a la reconciliación con Dios mediante un sacrificio. ¿Tú sabías que antiguamente los judíos sacrificaban animales para ocultar su pecado? Había un Sí, derramamiento de sangre, ¿cierto? Eso lo sabes. sí, me Y recuerdo. ahí, claro, y aquí estaba explicando sobre la definición de expiaciones. Entonces, estaba mostrando el versículo en Levítico 17:11 donde habla sobre ese tema. Porque la vida de la carne en la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Lo que dice este versículo es que para haber un limpieza del pecado, para pagar esa deuda, es necesario el derramamiento de sangre, ¿ya? Mediante un sacrificio, ¿ya? Y Sí, después hablaba sobre la diferencia entre la expiación y la redención. La expiación se centra en el acto de reparar el pecado para tener una comunión con Dios, una relación con Dios. Pero la redención, por el otro lado, implica ser liberado o rescatado del pecado y sus consecuencias mediante el pago de un precio que la Biblia es la sangre de Cristo. ¿Entienden la diferencia? La expiación repara el pecado, pero la redención Te libera. nos libera. Y otra persona recibe las consecuencias de eso. En este caso, Jesús recibió el juicio que nosotros merecíamos por el pecado, porque creo que en un versículo, eso me olvidó ponerlo acá, en mi apunte lo tengo, pero decía que la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios vida eterna. Entonces, Él
nos liberó de ese juicio que teníamos a través de la redención. ¿Entiendes? Sí. Ya, eso estábamos hablando. Y aquí decía la importancia de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es eficaz para perdonar los pecados y es suficiente para una limpieza total y profunda. Hablé de ese versículo hebreo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí estaba hablando de la comparación entre la sangre antigua que se hacía con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no solo perdona, sino purifica completamente, permitiendo una comunión con Dios. ¿Ya? Ya Dios no nos ve sucio, nos ve limpio a través de su sangre. Él nos limpia. Y aquí estamos justo, vamos a hablar de esto y tú entraste. Acá en este punto habla sobre Dios es que perdona. Si quieres lo lees. ¿Yo? Cualquiera. Dios es el que perdona. Nehemías 9:17. Tú eres Dios que perdonas. Lo siento que mi pantalla está media grisada. Tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Claro, entonces ese punto habla sobre el Dios que Él siempre perdona, está dispuesto a perdonarnos. Es misericordioso, clemente. Es que digamos, en las presentaciones anteriores hablé sobre la gracia de Dios, el amor, y aquí habla, digamos, justifica eso que se dijo anteriormente, ¿ya? Okay. Después lo puedes ver tú cuando te envíe el PDF completo. Pero aquí habla, los versículos justifican que Dios perdona. Uh-huh. Y aquí en esto dice que Dios olvida los pecados, en Jeremías 31:4. Así que, Angélica, si quieres lo lees tú. Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Claro. Entonces cuando uno, en otro versículo dice que Él lo ha hecho al profundo del mar. Entonces Dios, si uno se arrepiente, Él lo olvida. Está chévere eso porque sabes que uno a veces Dios ya nos perdonó por algo y nosotros a veces seguimos, como quien dice, con la culpabilidad, ¿no? De Claro. algo que nos perdonó, ya. Y ese pensamiento no lo produce el enemigo. Sí, total. Pero Entonces, a veces no lo identificamos, entonces, claro, tenemos que estar siempre, si nos arrepentimos, si cumplimos los dos requisitos que hablé, si reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos y lo confesamos a Dios, Él nos perdona. Okay. Aquí hay otro versículo. Dios olvida. Que habla sobre que Dios olvida los pecados. Hebreo 8:12. ¿Aló? ¿No? ¿Angélica se desconectó? Ay, no, estoy aquí, ya va. Ah, ya. Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea, esto confirma lo que leímos en el verso anterior. Claro. Acá dice que Jesucristo perdona los pecados. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesucristo también perdona, o sea, bueno, Jesús perdona pecados. Sí. Habla sobre eso. Y también es necesario para que nosotros recibamos el perdón de Dios, perdonar a los que nos ofenden. Ese versículo tú lo diste antes, creo, ¿o no? O algo parecido. Efesios 4:32. Sí, parecido. Fue parecido. Claro, antes de venirnos uno con otro misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Uh-huh. Aquí hay pecados que son imperdonables. Esto sí que tener cuidado. Hay ciertos pecados que
no son perdonables. Y está en Mateo 12:31. ¿Cuál serán, dicen ustedes? Contra el Espíritu Santo. ¿Qué crees tú, Jesse? Hablar mal del Espíritu Santo, difamar sobre él. Claro, ¿y tú, Ryan? Concuerdo con las dos muchachas. Aquí está. Respecto a hablar mal, respecto Así al es. Por lo Espíritu tanto Santo. digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y yo les pregunto, ¿por qué no será perdonada? No lo sé. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, bueno, este no lo puse acá, pero en otro versículo dice que el Espíritu Santo te hace reconocer tu pecado. Tiene varias funciones, el consolador, digamos, cumple varias funciones, ¿cierto? Pero Sí, uno de esos es que te hace a ti reconocer el pecado, convence de pecado al mundo. sí, Entonces, si tú, digamos, la obra redentora, o sea, si tú no reconoces el Espíritu Santo, lo que estás haciendo es el único medio para que tú puedas, digamos, reconocer tu pecado. Ya, claro. entonces, si tú blasfemas al Espíritu Santo, ya no queda ninguna más redención sobre ti. No hay ninguna más redención que te pueda, digamos, reconocer. Tú siempre, cuando dice una parte de la Biblia que cuando tú no quieres escuchar la verdad, Dios te permite ser engañado por la mentira. Eso es lo Sí, que pasa, pues si tú no crees en la verdad, claro. y hay otras cosas acá, bueno, el suicidio, bueno, si tú te matas, obviamente que no tienes perdón, rechazar otro pecado también que digo que es importante es rechazar a Jesucristo. Si tú rechazas a Cristo, no hay una forma de que tú puedas ser salvo. Claro, porque Jesús es el que nos une con Dios. Si Claro, a rechazamos través de a la sangre, Cristo, no podemos. claro, y la marca de la bestia, las personas que ya se marquen después de la gran tribulación, ese no hay nada que hacer. El suicidio, rechazar a Cristo y la muerte. Bueno, en realidad en realidad el suicidio no sé si te hacen tan así, pero es Pues yo como, creo que sí, porque atentamos contra la vida y no lo podemos claro, es que hacer. igual Pues está ya ahí no como, hay opción. bueno, que claro, es que está dentro de todo, porque igual un pecado aunque sea chico, pero bueno, estos son los principales que yo puse, creí que eran y la mar. Y aquí está las consecuencias del pecado, po. Ahí está, ¿se acuerda que yo le dije? Sí, aquí estaba al final, yo no me acordaba. Sí. Leen usted, a ver. Leo yo. Sí, po. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que pasa cuando uno no pecado. Ay, le puse el efecto de esto. Aquí está en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí tenemos ejemplos. Entonces, Por ejemplo, mira, yo decía, David cometió adulterio y arregló la muerte del esposo de Betsabé. sí, Mira, ya. Entonces, David acá, él, digamos, dice la palabra que tenía un corazón que a Dios le agradaba, sí, ¿cierto? agradable. Pero aún así él pecó. Sí, y tuvo Miren, consecuencias. busquen en 2 de Samuel 12:13 que yo no... aquí, no, si lo puse. No, si lo puse aquí bajito no me di cuenta. Entonces ahí, léanlo. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahí David se arrepintió, él reconoció su pecado, Pero igual tuvo consecuencias. tuvo consecuencias, claro. Pero ahí Dios no lo condenó a muerte como a Saúl. Claro. Y acá está la consecuencia. Consecuencias para David. Muerte de sus hijos y la rebelión de Absalón. Que está en 2 de Samuel del 12. Ahí no la puse. Si quieren la buscan. La buscan y ahí la puedo buscar. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, ¿qué 10? 2 de Samuel, capítulo 12, del 10 al 12. Del 10 al 12.
Segunda de Samuel 2:10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Dios perdonó a David, pero hubo consecuencias. Claro, sí. Que digamos que tú te arrepientes, todo el pecado tiene consecuencias y no pueden llegar. ¿Tenés claro eso? Sí, o sea, el perdón restaura, puede restaurar, o mejor dicho, restaura nuestra relación con Dios, pero igual no nos exime de enfrentar los resultados de nuestros hechos. Aquí, claro, aquí puse más ejemplos, pero no le puse la presentación. A ver. Mira, aquí se lo voy a decir. Acá yo noté alguno más. Por ejemplo, está Moisés. Cuando Dios mandó, Dios mandó a Moisés que hablara a la roca y le golpeó. ¿Cuál fue la consecuencia de ese pecado? Que no entrara a la tierra prometida. Jonás desobedeció el mandato de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Tuvo en el pez 3 días. Y varias más. Uh-huh. Ya, entonces, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendieron ustedes en todo esto? A ver. ¿Qué aprendimos? Pues yo aprendí que Dios me perdona, ¿sí? Y en realidad pues cada día nos perdona, ¿no? Porque cada día pecamos, pero tenemos que tener un corazón arrepentido y querer cambiar, porque a veces le pedimos perdón a Dios todos los días por el mismo pecado. Entonces también hay que, ¿no?, ser conscientes que Dios sí está presto ahí a perdonar, pero también tiene que haber un cambio, una conversión en nuestras vidas. Claro, pero hay que reconocer una cosa, que ese perdón que Dios nos da hubo un precio. Sí. Y ese precio lo hizo Jesucristo. Él siempre está dispuesto a perdonarnos, es verdad. Pero tenemos que reconocer el sacrificio que hizo Dios. Él pagó un precio, dio su sangre. Y para que haya perdón, hay que tener en cuenta los elementos del perdón. Hay que ver digamos, reconocer que nosotros somos pecadores, reconocer que nosotros no podemos hacerlo solos. Debemos confesar nuestros pecados para recibir ese perdón. Sí. Mira, en estos elementos, aquí está, mira, yo puse, aquí está. Reconocer que nosotros somos pecadores, reconocer las fallas y arrepentirnos y entender, digamos, el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Pagó un precio que un juicio que nosotros merecíamos. Ryan, tú. Bueno, respecto a lo que expusiste, estuvo bastante contundente a través de lo que explicaste, lo que la parte de la gracia, la redención, la expiación, los conceptos y en general que, bueno, eso prácticamente podría decir que podría como rescatar Yeah. y que aprendí para mí. ¿Te gustó la presentación? Sí, Mira, estuvo bastante buena. mira. Bueno, la Jessie se atrasó un poco, pero después igual te voy a enviar porque grabé la clase. Oye, lo que hemos hablado. Ya, genial. Mira, pero acá hay que utilizar este método. La otra vez puse este método. El método inductivo de estudio. Okay. Ese es un método para, digamos, estudiar la Biblia a más profundidad. Digamos, los pasos de cómo seguir están en el grupo, pero creo que tú te uní después, no lo viste. Y apliqué por los comentarios, yo no lo puse acá, pero puse solo esto: la observación, interpretación y aplicación.
¿Cómo? Angélica, ¿cómo lo puedes aplicar tú acá? Bueno, en lo personal, pues gracias a la presentación que te hiciste, podemos entendernos la gracia de Dios para con nosotros, que nos perdona. Y entonces, pues para aplicarlo en el día a día, es que nosotros también tenemos que extender ese perdón hacia otras personas, porque a veces somos muy duros, pues a veces en lo personal, cuando una persona nos ofende, tendemos a ser muy duros para perdonar, pero como Jesucristo sí hizo tremendo sacrificio para perdonarnos a nosotros, entonces también tenemos que pues de tomar ese ejemplo de Jesucristo y también extender ese perdón a otras personas y también pedir perdón si es necesario, claro que sí. Claro, bueno, en este punto más que nada estamos en la tercera etapa, estamos en la etapa de aplicación. En la etapa de aplicación, digamos, en la etapa de observación, tú ves, digamos, un texto bíblico, lo observas, analizas y te haces preguntas sobre eso. Qué me quiere decir? Los autores, bla, bla, bla. La interpretación, interpretamos eso que nos quiso decir y toda la cosa, y la aplicación, ¿qué aplicamos de esa enseñanza a nuestra vida? La observación ustedes no la ocupan tanto porque, digamos, yo puse todo lo que yo, digamos, tuve que observar. El paso uno, analicé los diferentes versículos y le dejé la información acá. Ustedes acá están usando la interpretación, esa información la están, digamos, obteniendo y en la tercera sería la aplicación, cómo yo esos conocimientos los ocupo para mi vida. Sí. Eso. Ya, pero tienen que. Yo te lo voy a compartir en el grupo. Ahí está ese método, tío. Pero ese más adelante lo vamos a usar. ¿Mm? Ok. Y gracias por su. Está bien bonito el muñequito. Eso. Eso, bueno, eso es lo que Bueno, preparé yo. bueno, súper bien, Felipe. Felicitaciones. Quedas contratado.